Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión del servicio de adoración dominical de este día 17 de mayo de 2020. Llama a tu familia, congrégalos alrededor de la palabra. Que esta transmisión sirva nada más como un catalizador que nos lleva a la centralidad de la palabra de Dios. Llama a tus seres queridos y pídeles que traigan una copia de la Biblia. Y vamos a abrir la Biblia en este domingo en el Salmo número 113. Aquí hay una nota que nos va a servir mucho para el sermón del día de hoy. En el día que Jesús se presenta en el templo, cuando veamos el tema del día de hoy, los sacerdotes y la iglesia de aquel momento, la congregación de Israel, entonaban los salmos 113 al 118. Le llamaban el gran Jalel, porque hablaban de aleluya, aleluya, el alabanza al nombre de Dios. Y estos salmos, el gran Jalel o el Jalel egipcio, nos hablan de este tema. Vamos a abrir la Biblia este domingo en Salmo 113, el principio de este salmo nos dice así: Aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Acompáñeme con una oración ahí en su lugar. Pídale a Dios que nos dirija, pídale a Dios que nos hable, pídale a Dios que de nuestro corazón brote la alabanza. Aleluya, dice el Salmo, alabado sea tu nombre. Hoy, Padre, nos congregamos alrededor de los dispositivos electrónicos, unidos por tu Espíritu Santo. Y a través de esta transmisión, de esa tecnología que nos das, podemos invocar tu nombre, podemos congregarnos en la distancia y mantenernos unidos como una comunidad. Y en este día, Señor, bendecimos tu nombre, Padre Celestial, exaltamos tu nombre. ¿Quién es como tú, nuestro Dios? No hay otro Dios como tú, poderoso, majestuoso. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado tu nombre, dice el Salmo 113. Y hoy invocamos tu nombre y queremos cantarte alabanzas, queremos leer tu palabra, queremos compartir buenas nuevas a todos los que nos rodean. Dirígenos y llénanos, que de nuestro corazón brote esa alabanza que tú mereces. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El día de hoy queremos enviar también nuestras más sinceras felicitaciones a todos aquellos que durante esta semana estarán cumpliendo años. Queremos extender nuestro abrazo, puede ser un abrazo virtual ahora, y también desearles lo mejor. El día de mañana, 18 de mayo, estará cumpliendo años Óscar Burgos Olvera. Un abrazo a Óscar. Y también el joven Miguel Moreno Lépez. Una bendición muy grande para estos varones. También Ana Lilia Marín Hernández estará cumpliendo años el día 18. Y también a Raúl Galeana Sotelo, el día 20, le mandamos un abrazo por su cumpleaños. Y de aniversario de bodas tenemos el 20 de mayo a Raúl Telles y a Oralia Rodríguez. Feliz aniversario de bodas, chicos, y pues aprovechen a cada uno de estos cumpleañeros para darles una felicitación, llamarles, enviarles algún mensaje y decirles cuánto los apreciamos. El día de hoy también nos reunimos para orar. Es un día de oración. Y durante la semana pues hemos tenido diversos eventos, hemos oído de personas que se han contagiado o que tienen los síntomas del coronavirus. Es el momento en que nosotros clamemos y quizás se nos pase por alto el nombre de alguna persona, sí, quizás se nos pase por alto a alguien. Estamos orando por la familia del joven Jonathan Arazola que sufrió un accidente y ha estado muy grave, ya declarado con muerte cerebral. Tenemos también a nuestro hermano Gerardo Ludwig, que su esposa fue detectada con los síntomas del coronavirus y está internada. Y así usted se puede recordar de muchos nombres. Y los días lunes, miércoles y viernes, martes en las tardes, el Ministerio de Oración está recibiendo todas las peticiones de oración y estamos orando de verdad por aquellos que trabajan en el sector salud, aquellos que tienen síntomas, aquellos que han padecido la enfermedad, la están padeciendo o que han tenido luto por esta enfermedad. Y dentro de ese bloque de salmos que se cantaban ese día de fiesta, del que hablaremos en un momento más, el cierre de los salmos es el Salmo 118. Acuérdese durante este tiempo de fiesta de los judíos cantaban el gran Jalel del Salmo 113 al Salmo 118. Y es interesante ver cómo termina este salmo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y con este pensamiento en mente, cómo empieza el Salmo 118 y cómo termina, y cómo en medio de este salmo dice: oh Jehová, oh Yahvé, sálvanos ahora, te rogamos. Te rogamos, oh Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Que esa sea nuestra oración, el Salmo 118. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Digan ahora los sacerdotes que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé que para siempre es su misericordia. Oremos. Padre Celestial, en este casi mediodía, tu iglesia, Jesús de Nazaret, y todos aquellos nuestros amigos que se sintonizan a través de sus dispositivos electrónicos, unen su oración por aquellos que han padecido, están padeciendo, están luchando en medio de esta pandemia, de diversas circunstancias, por la familia del joven Jonathan Arazola, Señor, que ahora está en tristeza después de que pues el joven respira pero con muerte cerebral. Oramos porque toda la familia venga al conocimiento de tu palabra y ellos tengan el arrepentimiento verdadero al conocer a Jesús. Oramos también por la familia de nuestro hermano Gerardo Ludwig, y que ellos puedan experimentar más y más tu presencia. Y se nos escapan todos los nombres que nos llegan diariamente a las peticiones de oración, al ministerio de intercesión, pero ahí insistimos por nombre delante de tu presencia. Si tú te acuerdas de alguien que está padeciendo en este momento, tómate este tiempo para orar, para bendecirlo. Oramos también por aquellos que están luchando con llevar el sustento a la casa.
con la baja en los recursos económicos, oramos que haya provisión, que tú nunca los dejes, de algo que vamos a aprender el día de hoy, que todos los días aprendemos en tu palabra, de que tú nunca nos dejas, que tu provisión siempre es abundante, más allá de lo que podamos nosotros pedir o experimentar o imaginar. Tú nos respondes con grandes hechos. Tú eres bueno, dice el Salmo 118, sálvanos ahora, sálvanos, te rogamos, que podamos vivir en medio de esta pandemia una vida consagrada a ti de santidad. No nos sueltes, ayúdanos a caminar en tus caminos, en los caminos de verdad, de justicia, en los caminos de tu palabra. Que tu iglesia, Jesús de Nazaret, se caracterice por tener una verdadera y sincera piedad y arrepentimiento y entrega hacia ti, y que todos los que nos rodean puedan ser bendecidos a través de la vida de un miembro o uno que asiste a esta iglesia. Bendice a tu iglesia, sálvanos, sálvanos, extiende tu mano de salvación sobre tu iglesia, Jesús de Nazaret, sobre tu ciudad, Acapulco, sobre tu país, México, que has amado, que has enviado a tu Hijo para redimir a tu pueblo disperso en medio de cada una de estas ciudades y pueblos y montañas y costas. Oramos, Señor, en bendición por nuestras autoridades, por el secretario de Salud, por el presidente de la República, para que les dé sabiduría, por la alcaldesa de Acapulco, que les dé sabiduría para dirigir los asuntos que llegan a sus manos, Señor, para no ser negligentes, para ser sabios, para ser perspicaces, Señor, tener la perspectiva correcta para abordar cada tema, cada problema que ellos se enfrenten. Los bendecimos con sabiduría, oramos, Señor, por que tú los prosperes con salud también, con fuerza, y los rodees de gente que tengan sabiduría también. Esa es nuestra oración. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la
Señor, te adoro. Somos llamados a convidar el agua de vida. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un pasaje que nos lleva a este tema de Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Este es el tercero de la serie, ¿cómo nos preparamos para ir al cielo? Y nos preparamos cuando cumplimos nuestro llamado de convidar el agua de vida a los que nos rodean. Pero ¿qué significa este término, esta alegoría o metáfora que Jesús usa acerca de sí mismo cuando Él dice que Él es el agua de vida? Vamos a orar, acompáñenme a orar ahí en su lugar, pidiendo sabiduría a Dios. Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra. Y sin ti no podemos entenderla, sin tu Espíritu Santo no podemos comprenderla, ni aplicarla, ni vivirla. Ayúdanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos para entender esta palabra y que cumplamos el llamado y que nos preparemos para la eternidad, para ir a ese cielo nuevo y tierra nueva que tú estás preparando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios es un Dios de fiesta, es un Dios fiestero, podemos así decirlo, es un Dios que se alegra, pero estas fiestas son conmemorativas, son conmemoraciones, recordatorios de cosas eternas, de realidades eternas que podemos perder de vista. Entre todo el ruido y toda la ceremonia y toda la festividad podemos perder de vista el significado. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 23, de los versículos 14 al 16, nos dice una estipulación que Dios le dio al pueblo de Israel, que 3 veces al año le celebrarían fiesta, harían una convocatoria solemne, dejarían sus trabajos, dejarían sus actividades cotidianas y harían un alto. La primera de las fiestas van de acuerdo a la estación del año. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta es la fiesta de la Pascua, la fiesta en la que coincide el Viernes Santo, coincide la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y así que el cumplimiento de la Pascua o la fiesta de la Pascua apuntaba al sacrificio de Jesús. 50 días después de la Pascua celebraban la fiesta de la siega o la fiesta de la cosecha del trigo, y esa fiesta corresponde al Pentecostés. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de Hechos, vemos el cumplimiento de esa promesa del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia naciente en Jerusalén. Y tenemos una tercera fiesta, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esa también se va a llamar la fiesta de las enramadas o tabernáculos. Y es ahí donde yo quiero detenerme un poco a reflexionar para entrar en este tema. Dice Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta. Preste atención a eso. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. ¿A qué fiesta se refiere? Es la pregunta. O sea, todas las preguntas con las que nos acercamos a un texto de manera seria. Y como cristianos debemos acercarnos al texto de manera seria, haciendo las preguntas correctas. La pregunta, ¿a qué fiesta se refiere? Y quiero darles 10 datos históricos de la última fiesta de las que aparecen aquí, que es la fiesta de los tabernáculos. Y estas nos darán un contexto
para una de las declaraciones más extraordinarias de Jesús sobre su persona. Entonces, estos 10 datos históricos los vamos a ir revisando en un momento. ¿Sí? Acompáñeme a ver estos 10 datos históricos. Si usted quiere abrir la Biblia en Levítico 23, del 33 al 36 y del 39 al 43, usted va a ver estos datos ahí. Algunos se mencionan allá, los que no se mencionen yo se los voy a señalar. Primer dato, es la fiesta por excelencia. O sea, la gente cuando decía la fiesta, no se refería a la Pascua ni al Pentecostés, se refería a la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos también era conocida como la fiesta de las cabañas o las enramadas. Su nombre en hebreo es Sukkot. Y el historiador judío Josefo describe la fiesta de Sukkot o de las enramadas como la fiesta más importante en el calendario judío. Y pocas fiestas eran tan alegres como esta. En el antiguo pacto, la fiesta por excelencia, la fiesta más alegre de todas, era la fiesta de los tabernáculos. El segundo dato es la fiesta más larga del año judío. Esta duraba una semana, ¿sí? Era una semana que duraba exactamente. Esta fiesta sigue al Año Nuevo judío y al día de la expiación del Yom Kippur. Y durante una semana los israelitas tenían que peregrinar a Jerusalén y reunirse en los atrios del templo de Jerusalén. Y ahorita vamos a ver qué hacen. Número 3, construían enramadas. Es decir, durante ese tiempo se suponía que cada familia israelita debía construir una enramada y vivir debajo de esa enramada por una semana. Estas enramadas eran pequeños refugios temporales con techos de paja o hojas de palma o ramas de otras plantas, ramas de árboles frutales que tuvieran las frutas todavía pegadas en las ramas. Y una interpretación del versículo dice que las decoraban, versículo 41 que estamos leyendo de Levítico, con esas frutas de esa temporada, de la temporada de otoño. La cuarta característica histórica es que conmemoraba la experiencia del peregrinaje. ¿Por qué les dijo Dios que debían vivir en enramadas? Para recordarse los 40 años que ellos habían estado vagando por el desierto, por muchos lugares del desierto, en tiendas de campaña o en casas temporales. Y por eso celebraban y recordaban que habían sido peregrinos y extranjeros viviendo en el desierto. Comenzaba el día 15 del mes séptimo en el calendario judío. El calendario judío es un calendario lunar, así que en el mes séptimo, a la mitad del mes, empezaban esta fiesta. Y era una fiesta de acción de gracias, ya que ellos habían llegado a la tierra de Israel. Esa fiesta de otoño celebraba la cosecha de las frutas, de los árboles frutales, y era una forma de llevar todos esos frutos y dar gracias a Dios por la cosecha que habían recibido. La siguiente característica es una celebración cruenta de todos los sacrificios. La religión judía, la religión del templo, es, por así decirlo, es una religión sangrienta o sanguinaria porque demandaba muchos sacrificios de ovejas, de bueyes, de carneros. Pero en la celebración de los tabernáculos, los animales que se sacrificaban eran más de los que regularmente se sacrificaban. Además de la matanza regular, en la fiesta de los tabernáculos mataban 70 toros, casi 100 ovejas y 14 carneros. Esos animales sacrificados servían para que todos los sacerdotes y levitas comieran, y toda la gente que llegaba y estaba sentándose debajo de esas enramadas comiera y tuviera una porción de carne. Así que era una fiesta particularmente cruenta. Y algo que también hacían
tradicionalmente el judío lee las escrituras diariamente, pero en esa ocasión por 7 días eran convocados al templo y el rey leía las escrituras delante de toda la multitud que se reunía en el templo y en los atrios del templo, las leía en voz alta. Era un tiempo de lectura de las escrituras y no solo estaban los varones, estaban las mujeres y los niños. Estaban reunidos para que durante toda la semana estuvieran leyendo las escrituras. Y Zacarías 14:18 nos dice que esta es una fiesta que todavía no tiene su cumplimiento en los gentiles. Es decir, la Pascua para nosotros ya fue sacrificada y es Cristo. El Pentecostés anuncia la venida del Espíritu Santo, pero todavía no hay un cumplimiento para los gentiles. Todos los pueblos se congregarán, dice Zacarías 14:16, a celebrar en Jerusalén, en el entendimiento para nosotros, la nueva Jerusalén, la ciudad nueva, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice que adorarían de todas las naciones a Yahvé en el templo de Jerusalén. Y nos falta una. Se dan cuenta, eran 10 datos históricos y hasta el momento llevamos una. Y la última es la que nos va a conectar con el texto que nos corresponde el día de hoy. Había un derramamiento ceremonial de agua. Vamos a trasladarnos a Jerusalén del siglo I, cuando Jesucristo caminó por la tierra. En el monte del templo celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y un historiador judío que se llama Alfred Edersheim nos dice que había 3 procesiones que salían de diversos puntos de la ciudad de Jerusalén y todas confluían en el templo. Había una procesión en particular, la procesión de los sacerdotes y levitas. Ellos con trompetas iban anunciando y descendían hasta el estanque de Siloé, un estanque que estaba dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén, y el sacerdote llevaba un cántaro de oro, un recipiente de oro, y llenaba en el agua del Siloé, llenaba su cántaro, y toda la procesión con alegría regresaba al templo, porque iban a llegar al punto del altar, donde estaba el altar de los sacrificios y los holocaustos, que, como yo les dije en este día, uno de los datos interesantes de la historia de esta fiesta es que habían muchos sacrificios y mucho derramamiento de sangre, pero al final de estos sacrificios, en el último día de la fiesta, se hacía la ceremonia de derramamiento ceremonial de agua, específicamente hecho por el sacerdote. Recuerde que en un momento más también leerían las escrituras, estando todos los judíos congregados en el templo, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y todos estaban esperando con ansias ese momento, porque era el momento cumbre de la celebración, el derramamiento del agua en el pie del altar del holocausto. Entonces esta procesión de sacerdotes llegaba junto con las otras demás procesiones y todas confluían de manera simultánea en el templo cerca del altar del holocausto. Ahí llegaban. Y es precisamente, esto nos lleva a este pasaje que estamos leyendo el día de hoy, cuando Jesús se pone de pie y dice estas palabras: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Podemos tener pocas dificultades para determinar en qué parte de los servicios del último gran día de la fiesta Jesús proclama estas palabras. Es inmediatamente después de la ceremonia del derramamiento de agua en que Jesús dice estas palabras. ¿Se acuerdan de la semana pasada? La semana pasada hablábamos de estas opciones que tenemos de quién es Jesús. Si quién es Jesús, perdió la razón,
estaba engañado, era un engañador, o realmente él decía quién era, quién decía ser. Él realmente era o es Dios, Dios mismo. Ahorita vamos a ver esos conceptos, pero veamos que es en el marco de toda de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, en que Jesús se pone en pie en medio de toda esa multitud y grita estas palabras, dice estas palabras: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Recuerde que también los sacerdotes y levitas cantaban esa sección de los salmos, del Salmo 113 al Salmo 118, que se llama el Gran Jalel, porque habla de los cánticos de aleluya. Y ellos repetían una oración, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos. Te rogamos, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Era un canto y era a la vez un clamor, una petición de los judíos del tiempo de Jesús. Estaban diciendo: sálvanos, hosana, haznos prosperar ahora. Después de este rito simbólico donde el sacerdote vierte el agua, inmediatamente después de que la gente respondiera estas palabras del Salmo 118, habiendo agradecido y orado, dice Alfred Edersheim, que Dios enviara salvación y prosperidad, ellos llevaban palmas en las manos, llevaban ramas de las que habían cortado para hacer sus cabañas y sus enramadas, palmas de mirto, palmas de sauce, de otros árboles frondosos con frutas, y extendían sus palmas hacia el altar diciendo: sálvanos ahora. Y debe haber un silencio. Imagínense en ese momento en que todos guardan silencio después de haber clamado, después de haber agitado las palmas y las ramas que llevaban, guardan silencio, y una figura extraña, una figura majestuosa, se yergue en medio de toda esa multitud y dice de pie: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Amigos, Jesús no interrumpió los servicios del templo, las ceremonias. Jesús reveló el verdadero significado de los rituales y mostró que en él se encontraba su cumplimiento. Y es lo que vamos a ver después de este preámbulo un poco largo. Vamos a entrar a unos puntos importantes de este texto, que es el verdadero significado de estos rituales y el cumplimiento. ¿Sí? Jesús no los interrumpe. Jesús revela ese significado, y el día de hoy, en esa trayectoria que nosotros llevamos, cómo prepararnos para ir al cielo, vemos que todos estos rituales, sacrificios, fiestas, todas estas ceremonias son una antesala para llegar al cielo, que apuntan a una realidad eterna, y es lo que yo les quiero señalar el día de hoy. Miren, ahí en su pantalla puede ver usted una maqueta del templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús. La puerta del templo mira hacia el oriente, hacia donde nace el sol. En la parte de enfrente del templo encontramos el atrio donde se hacen los sacrificios, y todas esas esplanadas y el pórtico de Salomón, las columnatas que lo rodean, estaba lleno en ese día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, porque era el gran día de la fiesta. Jesús está en ese templo, y lo que podemos nosotros entender de que cómo Jesús revela el verdadero significado de ese ritual, de esa fiesta, y cómo Jesús muestra que en él se encuentra el cumplimiento, vamos a pensar en esta figura. Imagínate que tú eres un empresario, que tienes una compañía, y que llegas a la compañía, a las oficinas, y todos tus empleados te ignoran,
y todos están hablando de ti como si tú no estuvieras allá. Y todos están diciendo lo que tú piensas que se debería hacer, pero lo han tergiversado. Todos están diciendo si Él estuviera aquí, las cosas marcharían mejor, pero tú parece que eres un fantasma, pero no estás caminando entre ellos y nadie se da cuenta o todos te ignoran. Tú eres el dueño de la empresa, tú tienes tus parámetros conforme al estándar de calidad de tu empresa. Jesús llega al templo y si nosotros nos vamos unos capítulos anteriores en el Evangelio de Juan, una de las primeras cosas que Jesús hace al llegar a ese templo es agarrar un azote de cuerdas y limpiarlo de los vendedores, de los cambistas, de aquellos que vendían ganado, palomas, porque habían invadido un área que le correspondía a los gentiles. Y dice, la casa de mi Padre. Entonces el hijo de la casa llega y el templo de Jerusalén era como esa forma metafórica, una metáfora de la eternidad del cielo, como una antesala donde la gente que quería ir al cielo se tenía que preparar haciendo esos rituales y ceremonias, pero solamente era una sombra, era una promesa de una realidad que todavía no se había cumplido. Muchas veces yo me he imaginado, en mi perspectiva errónea, a Jesús tímido en un rincón del templo. Si usted puede ver la maqueta del templo, imagínese a Jesús tímido, medroso, y se mete en el rincón, en la esquina más olvidada del templo, y dice estas palabras de manera quedita entre sus labios, diciendo, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. O sea, tú no te puedes imaginar al dueño de la casa, al dueño de la empresa, llegar y esconderse en un cuarto, en una bodega y dar órdenes ahí en la bodega sin que nadie lo escuche. Jesús ya previamente limpió el templo y el día de hoy, en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de las cabañas, Jesús entra a su casa, entra a la casa de su Padre y ve que todos estos están preparándose para ir al cielo, pero lo están haciendo de una manera errónea, porque todas aquellas figuras que apuntaban a la realidad las han pasado por alto. Se han enamorado de la ceremonia, se han enamorado de la bendición y han dejado al novio, al dueño de la casa, a un lado. Se han postrado ante la bendición, que nos puede ocurrir a todos nosotros, que buscamos más la dádiva que al dador, buscamos más las sombras que la realidad. Y entonces el templo de Jerusalén, con todos sus rituales, servía como una antesala del cielo. Ya les dije, Jesús llega a la casa de su Padre, que es el templo en la tierra, y dicho sea de paso, por eso el día de hoy los judíos no tienen un templo terrenal, por eso está destruido, porque su función se cumplió, los rituales y ceremonias se cumplieron. Y no va a haber un último templo, no va a haber, porque la última realidad dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo porque no habrá necesidad de ello. Es una pista para la escatología, aquellos que les gusta la escatología, no habrá otro templo, ni otros sacrificios. No lo va a haber, porque el templo que habían construido cumplió la función de apuntar y entrenar a aquellas personas para una realidad más grande. El templo era el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. Dios y el hombre se encontraban, pero ellos dejaron a un lado a Dios y adoraron a los rituales. El sistema de sacrificios y festividades del templo era la sombra y la promesa. La persona de Jesucristo es la realidad. Jesucristo no llega a un rincón de ese templo, sino se para en medio donde el sacerdote derrama el agua, donde está el altar de los sacrificios. ¿Y qué creen? En medio del silencio
La voz de Jesús cae sobre ellos. Una voz que truena con gran fuerza, una voz que llena todo el complejo del templo, donde todos podrían oírlo. Y grita: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, dejen de hacer estos rituales se han cumplido en mí. Si tienen sed, vengan a mí y beban. En ese último gran día de la fiesta, Jesús se pone de pie y alza la voz diciendo esas palabras. Jesús es el todo suficiente. En el Antiguo Testamento la palabra para todo suficiente en hebreo es el Shaddai. El Shaddai significa aquel que nos satisface, que nos nutre, que nos llena. El templo y el cielo nos señalan la centralidad de Jesús. El templo, el punto central de todos los rituales era la persona de Jesucristo. De hecho, ese templo no dura mucho tiempo más. En el año 33 Jesús es crucificado, y en el año 70 Tito, un general romano, llega y nivela ese templo. Piedra sobre piedra no existe hasta el día de hoy, porque Jesús es el todo suficiente, cumplió sus funciones hasta el día de hoy. Por eso dice: si alguno tiene sed, que venga a mí. Versículo 37. Es una declaración única. Nadie puede decir en la tierra que si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y mire, la Biblia de las Américas dice que siga viniendo a mí. Es una acción continua. Si alguien tiene sed, que siga viniendo a mí continuamente. Y esa es la realidad. Amigos, tú no tomas un vaso de agua y por toda tu vida no vas a volver a tomar agua. Siempre vas a estar tomando agua. Siempre vas a necesitar que haya un garrafón de agua en tu casa. Siempre el agua será necesaria. Diariamente estás sudando, estás deshidratando y necesitas venir continuamente a Jesús. Y esa es una de las características que queremos imprimir en la Iglesia Jesús de Nazaret y en ti, y amigo que nos estás viendo. Si es la primera vez que oyes acerca de Jesús, queremos que tú hagas hábitos de lectura de la Biblia, hagas hábitos de venir a Jesús cada día, de nutrirte de Él, de llenar el vacío de tu alma en Jesús, que es una persona. No es el sistema de religión, no es la estructura de este templo, de esta iglesia presbiteriana. No, es Jesús la centralidad de lo que estamos hablando. Estamos llevándote a que conozcas a Jesús, porque el templo de Jerusalén apuntaba a la realidad de una persona, y esa persona se llama Jesús, el Mesías. Y el cielo nos habla de la realidad de Jesús, de que Jesús estará ahí. Es el lugar donde Cristo va a estar por siempre, por la eternidad con nosotros. Es el propósito. Y aquí yo quiero notar la pregunta: ¿cómo puedo llegar al cielo? Es la pregunta: ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde compro un boleto para ir al cielo? Y la respuesta humana, dice el versículo 38 y 37 y 38, es beber, es creer. Beber y creer son sinónimos. Y me gusta, fíjese, hay que notar aquí una cuestión gramatical, una cuestión sintáctica de la construcción de las oraciones de este versículo. Algunas versiones nos pueden decir, como Reina Valera 60, venga a mí y beba, punto. Y empieza el versículo 38, el que cree en mí, y ya nos dice lo que sigue en el versículo 38. Pero una variante en la NBI nos dice, y que beba el que cree en mí. O sea, no hay punto. O sea, le quitamos el punto, y beba el que cree en mí.
Así que es una acción continua. La centralidad del Evangelio de Juan es en la palabra creer. El Evangelio de Juan se centra en la respuesta humana a las señales de Jesús. Jesús está presentando señales, marcas en el camino y dice: ¿quieres tú creerme? Bebe. ¿Quieres tú creerme? Come. ¿Quieres tú creerme? Permanece en mí, Juan capítulo 15. Y así sucesivamente estaremos viendo esa relación de que la palabra creer no tiene un concepto, una idea subjetiva, siempre se va a un aspecto objetivo. El aspecto objetivo, por ejemplo, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná y dice: sus discípulos creyeron en él porque la evidencia era un vino, el mejor vino que habían tomado hasta ese momento. El maestresala dejó el mejor vino hasta el último momento. Así que la palabra creer nos indica eso. Es una acción continua, y que beba el que cree en mí de manera continua. ¿Cómo llegamos al cielo con esta respuesta humana? Es creer y beber. Mientras tanto, amigos, cuando creemos, llegamos a ser parte de una comunidad, pero esa comunidad está en un peregrinaje. Es interesante, la semana pasada hablábamos del milagro de la multiplicación de los panes para 5,000 personas, que apunta al maná que ellos comieron en el desierto, y los israelitas del tiempo de Jesús vieron la relación clara del maná y lo que Jesús hizo, y Jesús dice: yo soy el pan de vida. En este momento Jesús lleva a la fiesta de los tabernáculos, que les recuerda que ellos vivieron en tiendas de campaña por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra de Canaán, y les está recordando a ellos que ellos son extranjeros, que son peregrinos, que no son ciudadanos de este mundo. Entonces, si nosotros tenemos una ID card, un pasaporte, ese pasaporte va a decir ciudadano del cielo. Y este es caro, le costó caro a Jesús, le costó su propia sangre, le costó su propia vida. Así que no es una gracia barata. Si alguien te habla de la gracia barata, no, la gracia no es barata, es cara porque le costó cara a Jesucristo, pero te lo ofrece a ti gratuitamente. Y mientras tanto, esa comunidad se convierte en una comunidad de peregrinaje, que mientras caminamos por este mundo, no podemos llamar a este mundo nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Y todo lo que hacemos mientras caminamos en esta tierra es una preparación para la eternidad, rumbo a esa eternidad que es el cielo. Aquí me faltó un versículo bíblico en las diapositivas y quiero que me ayudes para apoyar este punto con el que estamos concluyendo esta reflexión, que es el versículo 38. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dice su interior, uno podría pensar que es el interior de la persona, pero en realidad no es así. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos este problema. Los estudiosos de la Biblia han tenido problemas con este pasaje en particular, porque dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No hay un texto específico que nos diga así: de su interior correrán ríos de agua viva. Acompáñeme en la Biblia en Isaías 55:1. Abra la Biblia ahí en su casa. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo número 1. Y ahí hay una referencia, no exactamente como Jesús dice en la fiesta de los tabernáculos, pero dice de esta manera: a todos los sedientos venid a las aguas,
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos dice, venid. El cumplimiento de esta profecía la vamos a encontrar en este pasaje. En Isaías 58:11, acompáñame también, Isaías 58:11, también hay una referencia, no exactamente como dice el pasaje de Juan capítulo 7, pero nos dice de esta manera, versículo 11, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca fallan. Si pensamos en la fiesta de las enramadas, que nos recuerdan el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, el cuadro que nos viene a la memoria es cuando los israelitas piden agua a Moisés y él les da agua de la roca. Y esto nos lleva al último punto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De su interior, no está diciendo del interior del individuo. Es una lectura que podemos decir, sí, el Espíritu Santo nos llena y de nuestro interior salen ríos de agua viva, ríos de gozo, ríos del fruto del Espíritu. Pero no, amigos, miren, veamos mejor la imagen de Moisés. En Éxodo capítulo 17, con un pasaje paralelo de Números 20, nos dice algo que ocurrió. En Éxodo 17, que habían salido, acababan de salir de la tierra de Israel y empezaron a murmurar. Entonces Dios le dice a Moisés, ve a la peña de Horeb y golpea la roca, y de la roca saldrá agua. Y va Moisés y golpea la peña de Horeb. Entonces el agua salió del interior de la peña, no salió del interior de los israelitas. De la peña herida por Moisés con la vara sale. En otro pasaje paralelo, que es el de Números 20, del 1 al 13, ocurre la misma situación, pero en otro lugar, y la misma situación donde ellos están sin agua. Entonces Dios le dice a Moisés, no que le golpee como la primera vez, sino que le hable a la peña, pero Moisés ha perdido la paciencia y agarra su vara y dice, aquí está rebeldes, y ¡pau!, golpea la vara y rompe la roca para que salga agua. No salió del interior de los israelitas, salió del interior de la roca, como dice aquí el pasaje de las Escrituras, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El pasaje que Jesús tiene en mente podría haber sido Isaías, podría haber sido el profeta Ezequiel, pero aquí es el pasaje de lo que ocurrió en el desierto, lo que ocurrió cuando Moisés saca agua de la roca. Del interior de la roca salió el agua. Y esto dijo del Espíritu, con esto estamos concluyendo, esa es la conclusión, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando habla de glorificado, significa toda la semana de la pasión, desde su agonía en el Getsemaní, su arresto, su juicio, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección y ascensión al cielo. Amigos, el Espíritu Santo es la única garantía que podemos tener como entrada al cielo. Si alguien te dijera, a ver, muéstrame el boleto que tienes para ir al cielo, ¿cómo sabes tú que vas a ir al cielo? Muéstrame un certificado de tu boleto de viaje para ir al cielo. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Por eso dice, del interior de ¿quién? Del interior de Jesús, de la roca hendida, de la roca golpeada, salen los ríos de agua viva.
Y esos ríos los reciben los que creyesen en Él. Imagínate que tú eres de esta muchedumbre en el desierto del Sinaí y estás sediento, estás casi a punto de morir de sed, de deshidratación. Y Moisés abre el agua en la roca y el manantial empieza a brotar en el desierto. ¿Y qué dices? Yo no puedo morirme de deshidratación. Yo tengo que ir a esa fuente de agua. Y esa fuente de agua es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo que continuamente está brotando del interior de Jesucristo. Porque en la economía de la Trinidad, aquellos que han estudiado un poco de teología, ¿sí?, la economía de la Trinidad nos habla de la función de las personas de la Trinidad en un solo Dios, en tres personas. No tres manifestaciones, ni tres dioses, ni la forma de que yo soy mamá, soy abuela y soy tía a la vez. No, eso es erróneo. No, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios verdadero, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros entendemos la Trinidad, de que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y el Hijo. El que murió en la cruz fue Jesucristo, el que envió a Jesús a la tierra fue el Padre, y el que aplica la redención en nuestra vida es esta persona de la Trinidad que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que como agua nos limpia, nos satisface, nos purifica, nos sana. Y la iglesia de Jesucristo fue bautizada con el Espíritu Santo en el Pentecostés. Lenguas de fuego cayeron sobre los 120 y sobre toda la comunidad de los creyentes y empezaron a proclamar el Evangelio a todas las naciones porque tenían la garantía de la vida eterna, la garantía de entrada al cielo a través del Espíritu Santo. Y esta, amigos, es una promesa exclusivamente para los creyentes, no es para todos. Los creyentes son los del pueblo de Dios. El Espíritu Santo hace el clic sobrenatural en tu corazón para que creas. Tú puedes estar viendo este video y estar diciendo, estas son puras mitologías y fábulas. Pero tú puedes estar viviendo este video y estar diciendo, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo quería en mi vida, es lo que me faltaba. Jesús introduce en este momento una enseñanza que tenía reservada, la doctrina acerca del Espíritu Santo. Y este ritual del derramamiento del agua en el altar apuntaba a la efusión o derramamiento del Espíritu Santo, como lo señala el profeta Isaías. Ahí quiero que apuntes dos textos bíblicos, Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Quiero que vayas a otro texto bíblico y con este texto bíblico terminamos. Ezequiel 36, 25 al 27. Acompáñame a leerlo, y esta es una oración que muchos de ustedes han estado haciendo por aquellos seres queridos. Están pidiendo que el Espíritu Santo esté tocando a cada uno de sus seres queridos, porque usted va a ir al cielo, pero también no quiere ir solo, quiere ir con su familia, quiere que también ellos conozcan y ellos sean saciados de este bien de Dios. Ezequiel 36, 25 al 27. En Ezequiel dice estas palabras. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué maravilloso.
Qué maravillosa promesa. Esto no es algo lejano, es para el día de hoy. El Espíritu de Dios está ahora en tu casa, en tu sala, con tu familia. Está cuando te duermes, cuando te levantas. Está susurrando palabras a tu oído. A veces está hablando fuertemente. Está estorbándote cuando quieres pecar. El Espíritu Santo está golpeando como un martillo en tu alma para que tú te rindas y te sacies. Ese Espíritu está con nosotros. Ahora, mis amados hermanos y amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.